Bueno, vamos a ir a Romanos. Escuchamos una muy buena predicación. No hacer lo que no entendemos y no hacer en el tiempo que nosotros queremos. Muy buena predicación. Gloria a Dios. Y entonces estamos en el libro de Romanos, ¿verdad? La carta a los romanos. Pablo les escribió a los que estaban en Roma, a la iglesia que estaba en Roma. Entonces, a los romanos. Entonces vamos a seguir en el libro de Romanos, vamos a dar todo Romanos, y posiblemente después de Romanos, posiblemente vamos a estar viendo el libro de Apocalipsis. Entonces, Romanos capítulo, vamos a estar en el capítulo 1, ¿se acuerdan que ahí quedamos? Entonces, ahora vamos a estar viendo hasta el capítulo 3. ¿Ok? Desde el 1 hasta el capítulo 3. Nuestro estudio del día de hoy, nuestra enseñanza, van a abarcar 3 tipos de hombres. 3 tipos de hombres. El hombre pagano, el hombre moral y el hombre religioso. ¿Ok? Esos son los 3 hombres que vamos a estar viendo, que habla aquí en Romanos. Acuérdense, 3 hombres, el pagano, el moral y el religioso. ¿Ok? Que viene siendo también el idólatra, el hipócrita, ¿verdad? O el judío, como dice ahí en Romanos. Entonces, esos 3 hombres vamos a estar viendo. Vamos a empezar con el primero. ¿Cuál es el primero? El pagano. Así como se oye, ¿verdad? Pagano. Casi como gusano. Se oye ahí. Entonces el pagano, desde el 1.18, fíjense lo que dice. Dice, bueno, desde el 20, porque ya mirámoslo otra vez en ese. 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ok, entonces, aquí tenemos al hombre pagano. Al hombre pagano. Acuérdense que dice ahí la Biblia en el versículo 20, al último, ¿qué dice? De modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. No tienen excusa los paganos, ¿verdad? Los idólatras. Entonces no tienen excusa. No tienen excusa. ¿Por qué? Porque dice que su eterno poder se ha mirado desde el principio del mundo. Entonces no tienen excusa. Sin embargo, el pagano piensa tener excusa, ¿verdad? El pagano piensa tener una excusa y se excusa en, por así decirlo, decir, bueno, es que yo hago muchas cosas en ignorancia, ¿verdad? Yo hago muchas cosas en ignorancia. O sea que el pagano, haz de cuenta que el pagano hace un montón de cosas en ignorancia. Un montón de cosas en ignorancia. Es idólatra, es completamente pagano. Y se excusa en que, bueno, pues yo no sé, ¿verdad? Yo no conozco la verdad, yo no conozco a Cristo, yo no conozco nada. Entonces, tiene su buena excusa, por así decirlo. O sea, su excusa es que él debe de ser disculpado por razón de ignorancia, ¿verdad? Es que él no sabe, es que es ignorante, por eso
vive en la selva, vive en la montaña, y es que él no sabe las cosas. Entonces él piensa que se excusa en su ignorancia. Es que yo soy ignorante, ¿verdad? Como dijo uno, se murió sin saber. Posiblemente Dios lo perdone, porque se murió sin saber. Es que él no supo, se murió sin saber. Entonces, vamos a ver si esa excusa le funciona. Entonces, si el hombre pagano del de la montaña es ignorante, entonces vamos a ver si esa excusa, si Dios dice, bueno, es que es ignorante, ¿verdad? No sabía, entonces pues le voy a dar chance porque no sabía. Entonces vamos a ver si su ignorancia le vale delante de Dios. Entonces vamos a mirar, fíjense lo que dice 1.19, dice, porque lo que de Dios se conoce les es que manifiesto, porque Dios se lo manifestó, fíjense, Dios se lo manifestó. ¿Sí ven el asunto? Entonces Dios se lo manifestó. Entonces todos los hombres tienen tanto el testimonio de la conciencia, porque Dios se lo manifestó, como el de la naturaleza. Fíjense el 1.20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Sí ven? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Sí ven el asunto? Entonces, haz de cuenta que por así decirlo, el hombre de la montaña, ¿verdad? El pagano, tiene el testimonio de la conciencia y tiene el testimonio de la naturaleza. ¿Ok? Entonces tiene dos: el testimonio de la conciencia y el testimonio de la naturaleza. Entonces, esos dos testimonios lo deberían de llevar a venir a la luz escrita, y la luz escrita a la luz verdadera, que es Cristo. ¿Sí entendemos? Entonces, esos dos testimonios están desde la creación del mundo. O sea, ahí están. Dios se los manifestó. Dios se los hizo saber a todos los paganos, todos esos que viven en la montaña, todos esos que viven apartados de aquí, a los aztecas, a los chichimecas, a los zapotecas, a todas esas naciones que ustedes piensan, que dicen, esos nunca escucharon de Dios, nunca vieron una Biblia, nunca oyeron de Cristo, porque sí hay de esas personas, ¿verdad? O sea, es todas esas que ustedes dicen, oye, pero el evangelio nunca ha llegado para allá. Todas esos son los paganos, idólatras naturales, por así decirlo. Todos esos, dice la Biblia, que no tienen excusa. ¿Por qué? Porque la luz de la conciencia, haz de cuenta que la luz de la conciencia, haz de cuenta que es una luz chiquita, ¿ok? Porque la luz chiquita de la conciencia y la otra luz, que es la de afuera, la de la naturaleza, entonces, entre esas dos luces lo deberían de llevar, o están hechas allí, para que te lleven a la luz escrita, para que la luz escrita te lleve a la luz verdadera, que es Cristo. Entonces, ¿sí estamos entendiendo? Entonces, la cosa que los paganos, ¿verdad? Los paganos, dice aquí la Biblia, en el Romanos dice aquí, cambiaron, en el versículo 23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y luego fíjense, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sí ven? Entonces el hombre, en vez de adorar a Dios, en vez de darle gracias a Dios, en vez de buscar a Dios, se envanecieron. Los paganos se envanecieron, y en vez de buscar a Dios y darle gloria a Dios, le dieron gracias a los reptiles, a los paganos, a la imagen del hombre.
¿Sí entendemos eso? Amén. Entonces, todos esos paganos que nunca escucharon la palabra de Dios y nunca escucharon el evangelio de Cristo, tienen haz de cuenta, dos testigos. Que esos dos testigos son universales. Todos, haz de cuenta que esos dos testigos van junto contigo a donde quiera que tú vayas. Y esos dos testigos se van a presentar delante de Dios para atestiguar contra esos paganos. Que todo pagano que haz de cuenta más o menos así, todo pagano que se presente delante de Dios, va a venir con él un testigo, la conciencia y la creación natural, la naturaleza, ¿sí? Todo lo que es la creación, ¿sí entendemos? Se van a venir esos dos testigos y lo van a condenar. A todos los paganos, todos los aztecas, los chichimecas, todos los que nunca vieron una Biblia, los que nunca oyeron de Cristo, los que no dicen nada. Lo que lo van a condenar a ellos es su conciencia y la naturaleza. O sea que la naturaleza le va a decir, tú sabías que yo sola no me hice y que hay un Dios que me hizo. ¿Por qué no lo buscaste? ¿Verdad? Y la conciencia le va a decir, tú sabías el bien y el mal, ¿verdad? Y tú sabías que existe un Dios. ¿Por qué no lo buscaste? O sea que esa pequeña luz por dentro y esa pequeña luz por fuera son los que van a testiguar contra él. Como esas dos luces pequeñas están designadas allí para que nadie tenga excusa para llevarlos a la Biblia. Porque esta es la luz escrita, ¿sí entendemos? Y la luz escrita te va a decir claramente acerca de la luz verdadera, que es Cristo. Por eso, bueno, ahorita no me voy a meter, pero nada más poquito. Por eso en las ciudades aquí, cuando tú vas y le predicas a una persona y menosprecia a Cristo, haz de cuenta que no nomás está menospreciando a Cristo, pero ya menospreció a los otros dos testigos. O sea, ya la conciencia y la creación ya ni les hizo caso. O sea, ya menospreció al núcleo, donde de estos dos todavía te quieren llevar. O sea, ya te predicaron a Cristo. O sea que al rechazar a Cristo, haz de cuenta que tú ya rechazaste a todo. ¿Sí entendemos? Porque los de la montaña, los paganos, están rechazando la conciencia y la naturaleza. ¿Verdad? Entonces, pero fíjate, ellos están rechazando a estos, pero imagínate a los de la ciudad cuando les predicamos de Cristo, o sea, están rechazando a la crema innata del evangelio. Por eso van a llevar mayor condenación. Entonces, ¿sí estamos entendiendo acerca del pagano? El pagano, acuérdense, no le funcionó su excusa de decir, yo soy ignorante. Yo soy ignorante porque vivo allá y nunca escuché de Cristo, nunca escuché de la Biblia, nunca escuché. Pero su conciencia le va a decir, no eres ignorante. La naturaleza le va a decir, tú sabes que yo no me hice sola. ¿Verdad? Entonces, por eso dice aquí la Biblia en Romanos, dice 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, fíjate. Dios se los manifestó a los paganos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, fíjate, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea que cuando tú ves el sol, cuando tú ves la lluvia, cuando tú ves todo lo que tiene que ver con la naturaleza, haz de cuenta que de ahí sale de ti decir, no, pues sí hay un Dios. O sea, sí hay alguien que hizo eso. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba en México, hace como unos 25 años que yo estaba allá, más o menos estamos hablando de unos 14 años, 15 años que yo tenía, 12 por ahí más o menos. Fíjense, yo me acuerdo que yo ya le pedí a Dios. Yo ya le pedí a Dios. Y hasta nosotros decíamos cuando se nos perdían cosas, decíamos, hay que pedirle a Dios para que nos ayude a hallar. Y luego hay veces que decíamos, no, muchas veces le pedimos a Dios, pero luego sale lo contrario. Entonces hay que pedirle lo contrario. Y nosotros, yo me acuerdo que empezábamos a pedirle y decíamos,
Dios quiere que no lo halle, Dios quiere que no lo halle, para que lo hallara. O sea que ya desde allá nosotros traíamos como en el corazón, en la mente, que ya había un Dios y que nosotros podíamos pedirle, sin saber nosotros de la Biblia. Nada, sin saber nada de la Biblia. O sea que sí ven que ya está eso. Entonces, pero cuando los paganos de allá de la montaña, los aztecas, todos esos, rechazan su conciencia y rechazan el testimonio de la creación, entonces todos esos los va rechazando y los vuelve como irracionales. ¿Sí entendemos eso? Entonces, ese es el asunto. O sea que Dios ya les hizo ver eso, pero ya rechazaron. Así como una persona de aquí rechaza a Cristo, ellos rechazan su conciencia, rechazan el testimonio de la creación. Entonces, en vez de que se vayan viniendo a la luz, se van yendo más para el diablo, para el lado del bestialismo, para el lado del animalismo. ¿Sí entendemos eso? Por eso es que no es que no les haya llegado la Biblia. Tienen ya dos personajes que esos les iban a ayudar a venir para acá. Pero en vez rechazaron eso, entonces se fueron para atrás. ¿Sí entendemos? Y fíjense cómo quedaron. Leanle el versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sí ven lo que hicieron? Eso es lo que pasó con los paganos. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Entonces, por ejemplo, ahorita, lo que está pasando en Hollywood. En Hollywood, ahorita para las novelas, ¿verdad? Para todo lo que es las novelas, para todo lo que son los comerciales, para todo eso, como Hollywood se enfoca en, por así decirlo, en los mejores cuerpos, en los cuerpos más grandes, en los cuerpos güeros, los ojos azules, o sea, todo lo que es del hombre y la mujer, todo lo que es del humano. O sea que para ellos, haz de cuenta que están como endiosando a los modelos, por así decirlo, a la criatura, al hombre. ¿Sí entendemos eso? Entonces, más o menos exactamente como los griegos. Eso es lo que hacían los griegos. O sea que ellos adoraban como a la imagen de los hombres, de las mujeres. Y es exactamente lo mismo que está pasando con Hollywood. O sea, tú vas a Hollywood y Hollywood te da trabajo para hacer cosas grandes. Si estás güero, si estás alto, si estás que aquí, que allá. ¿Sí entendemos eso? Entonces, aquí dice la Biblia, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. ¿Sí ves? O sea que estos hombres, como rechazaron la conciencia, rechazaron el testimonio de la creación, ahora dicen, no, entonces ahora para nosotros el Dios de nosotros es la imagen del hombre, ¿verdad? Por eso la cambiaron a imagen del hombre. Y luego, ¿qué dice? Y de aves, ¿sí ven? Entonces, acuérdense que los asirios, en aquel tiempo los asirios se inclinaban a las aves. Todo lo que son los asirios tenían sus aves de todo tipo, los asirios, puro de las aves. Y los cuadrúpedos, los egipcios son los que adoraban las vacas y los cocodrilos. Todos lo que son los egipcios, esos adoraban los cocodrilos y las vacas. Esos son los cuadrúpedos. Y luego también dice los reptiles. Los reptiles. Ahí también dice de reptiles, ¿verdad? Y reptiles. Entonces, ¿cuáles son los reptiles? Las serpientes. Entonces, todo eso de acuérdense que los reptiles son las serpientes, todos esos. Ahora, ¿qué es lo que adoraban los de Machu Picchu? De allá ¿dónde está eso? En Perú, ¿verdad? ¿Cuál es la que, cómo se llama la que viene bajando que van a ver todos? La serpiente emplumada. Esos son
¿cómo les dije? Los reptiles. Esos son los reptiles. Y esos son los que los paganos llegan a adorar. Pues todo lo que es reptil, todo lo que es serpiente, todo lo que se mueve por ahí. Y especialmente las serpientes, las culebras, todo ese tipo de cosas, como cambiaron, entonces, obviamente no Cristo, no Biblia, eso es obvio, pero tampoco conciencia y tampoco el testimonio de la creación. Entonces se fueron para el otro lado y empezaron a cambiaron, pues, cambiaron, en vez de darle para este lado, le dieron para atrás. Y lo que hay para atrás es haz de cuenta que empiezan a adorar las culebras, como hicieron ellos, exactamente lo que hicieron ellos, las culebras, o los egipcios, o los griegos, todo lo que hicieron ellos es como para atrás. Acuérdate, para adelante es conciencia, testimonio de la creación, Biblia, Jesucristo. Ok, otra vez, acuérdate, para adelante o de aquí para adelante es, tienes tu conciencia, Dios te dio tu conciencia, tienes el testimonio de la creación, y luego esos dos están destinados para llevarte a la luz escrita, y después al último, ¿cuál es? A la luz que verdadera. ¿Sí entendemos eso? Ahora, pero de aquí para atrás, ya no conciencia, no testimonio de la creación, pero de aquí para atrás vas a adorar a las aves, a los hombres, o al humano, al cuerpo humano, como lo hace Hollywood, a los cuadrúpedos y a los reptiles. Y ahí vas viendo para este lado, reptiles, aves, cuadrúpedos y al humano. Los empiezas a adorar a esos. En vez de ir para adelante, empiezas a ir para atrás. Y por eso todas lo que son las civilizaciones antiguas, los olmecas, los chichimecas, los zapotecas, todos esos que Dios barrió, esos estaban inclinados para el otro lado. Por eso es que todos, si ustedes se fijan, tenían algo en común. Adoraban aves, adoraban cuadrúpedos y adoraban reptiles y al hombre. Por ejemplo, como los egipcios que les digo, ellos tienen sus vacas, ellos tienen sus cocodrilos, para ellos es un cocodrilo, para ellos es una vaca. Por ejemplo, en la India, ¿a quién adoran? Sí, pero en especial ¿a quién? A las vacas, exactamente. Entonces, en la India adoran especialmente a la vaca. Muchas veces hay pobreza en ciertas áreas, hay pobreza y no tienen comida, pero las vacas andan bien panzonotas. Y pásele vaca, ¿verdad? Y luego hasta tienen una vaca por ahí con oro y toda la cosa y le besan. Y luego hay una vaca, no sé si ustedes han visto un video en donde un indio hasta hace negocio con las vacas. Con una vaca, tiene una vaca con oro y toda la cosa, y vas y luego la vaca te pone un pie. No sé si ¿quién no lo han mirado nadie? ¿Tú lo has mirado, Quecho? Lo vimos otra vez, ¿no? Sí, se me ve que sí. En donde te pones debajo de la vaca y te pisa poquito la vaca. Sí. Y ya sales de ahí bendecido. Y ya nomás el indio, nomás está así, échale el billete porque mi vaca te pisó. Y ya de ahí vas a salir bendecido, porque la vaca te pisó. Échame el billete. Y todo así. Entonces, sí estamos entendiendo que de la conciencia y el testimonio de la creación para adelante llegas a Cristo, de la conciencia y el testimonio de la creación para atrás empiezas a adorar al hombre, a las imágenes. Por eso todos esos que virgencitas, que papas y que todo eso, todo de ahí para atrás van. Por eso dice ahí la Biblia, fíjate lo que dice 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Sí ven? ¿Sí están bien entendiendo eso? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Sí ven? Otra vez. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando
y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Sí ven? Entonces fíjense, los versículos 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Sí ven? A pasiones vergonzosas de todo tipo. De todo tipo. Entonces, fíjense, esto va mucho más lejos de lo que nosotros podemos pensar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacían los mayas? ¿Qué es lo que hacían los zapotecas, los toltecas? Cómo entre ellos se mataban y hacían rituales y todo un montón de mugrero. ¿Sí entendemos eso? Entonces, eso es en cuestión de los paganos. ¿Sí entendemos eso? Entonces, eso es en cuestión de los paganos, de las civilizaciones antiguas. Por ejemplo, cuando alguien te pregunta y te digan, oyes, ¿y los paganos que nunca oyeron de Cristo van a ser juzgados? Y si no sabes, tú vas a decir, no sé. Porque, por ejemplo, nosotros decimos, el que no acepte de Cristo, ¿verdad? No va a ir al cielo. Necesita aceptar a Cristo. Entonces, ellos también es lo mismo. Nada más que ellos tienen que venir también a Cristo. Pero tienen por dónde venir. Y los de aquí de la ciudad, haz de cuenta que ya les predican derecho a Cristo. Pero aquellos que no hay Biblia, no hay Cristo, tienen sus dos testigos que de la mano los deben de traer. ¿Sí entendemos? Pero como rechazaron a esos, en vez de ir para adelante, van para atrás. Por eso empiezan a adorar a las vacas, a las culebras, a los toros, a las águilas, al ser humano. ¿Verdad? Al ser humano, ¿sí entendemos? Entonces, porque Hollywood es lo que hace. Hollywood es lo que hace, adora el cuerpo de las personas. Están enfocados en ese es su Dios, pues, la figura. ¿Sí entendemos? Entonces, eso es lo que dice la Biblia en cuestión del pagano. Del que quiere excusarse, no, pues yo no sé. No, y luego, cuando él dice, no, pues yo no sé. Y luego Dios dice, no, yo te lo manifesté. O sea, yo te puse en la conciencia, te puse el testimonio de la creación por fuera. Entonces el pagano dice, no, es que yo no sabía, no, yo te lo manifesté. Y luego dice, y no tienes excusa, no tienes excusa. ¿Sí entendemos? Entonces le quitó las excusas y le dice, ¿por qué llegaste hasta este punto? ¿Por qué? Porque menospreciaste esto y esto y esto. En vez de darle para adelante, le diste para atrás. Y empezaste a adorar todos los reptiles y todo eso. ¿Sí entendemos eso? Entonces, ese es el pagano, el que vive lejos. Hasta ahí entonces acabamos el pagano. Ahora seguimos al hombre moral. El hombre moral. El hombre moral. El hombre moral, vamos a leerlo desde el 2:1. Léanle 2:1 al 5. El hombre moral. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y pensáis esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia en humanidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí está, este es el hombre moral. Este es el hombre moral, el que dice, yo no soy tan malo como el pagano, ¿verdad? Yo vivo acá en la ciudad. Acuérdense que el hombre moral sin Cristo es el verdadero hipócrita, ¿ok? El hombre moral sin Cristo es el verdadero hipócrita. Como se acuerdan que Cristo le decía hipócritas a los fariseos, porque no aceptaban a Cristo, ¿ok? Pero se sentían como morales, pues. O nosotros no hacemos esto, nosotros no somos aquello, ¿verdad? Pero le decían no a Cristo. Entonces,
el moral, aquí en el capítulo 2 de Romanos, del 1 al 16, habla del hombre moral, que dice, bueno, yo sí me puedo excusar. ¿Por qué? Porque yo no soy tan malo como el pagano. El pagano adora la vaca, el pagano adora la serpiente, las aves, al cuerpo humano. Ese es el pagano. Pero yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo, yo no soy como el pagano. Ahí está el hombre moral. Ahora, ¿cuáles son los hombres morales? Acuérdense, los hombres morales son los que viven como en la ciudad. Aquellos como cuando tú vas a las casas grandotas, que viven hasta con puertas, que están tan laqueados como viven en su propio terrenito, no los miras tú como borrachos, son estudiados, tienen mucho estudio. Esos son los morales. Para ellos dicen, no, pues nosotros no somos tan malos como ellos, ¿verdad? No somos tan malos. O sea, aquellos adoran a la vaca, a las serpientes, a las aves, pero nosotros lo único que nos comemos es una copita, un cigarrito. Pero nosotros nos dormimos temprano a las 8 y tenemos nuestro negocio y nos vamos a trabajar. Entonces, esos son los morales, pero que no aceptan a Cristo. Esos no aceptan a Cristo. ¿Sí o no les ha tocado a ustedes cuando van a trabajar que sí hay de esas personas? O sea, que viven en la ciudad, son como los ricos, por así decirlo, que son como refinados, pero dice la Biblia, dice, tú piensas que los pecados de aquellos son grandes, ¿verdad? Y piensas que los tuyos, haz de cuenta que no son muy grandes. Por eso es que el moral dice, yo no soy tan malo como el pagano. El moral dice, yo no soy tan malo. ¿Sí entendemos eso? Pero la cosa es que Dios les dice, fíjense cómo les dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas tú, que juzgas, pues a lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Sí le ven? Entonces el hombre moral delante de Dios, aunque es de la ciudad, aunque vive en una fen cercado, aunque por así decirlo, quizás no oyen música rock, quizás no oyen música mala, quizás pura instrumental, porque hay paganos, hay morales que así sí los han oído, ¿no? Que no son cristianos, pero que son tranquilos. Esos son los morales. Pero delante de Dios, dice la Biblia que son exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Allá los paganos andan adorando a ratas, a aves, pero los de la ciudad, dice la Biblia que son exactamente lo mismo, pero son refinados. Pero delante de Dios también dice que también son pecadores. ¿Sí entendemos eso? Entonces, son por ejemplo como David. No vamos a ir para allá por cuestión de tiempo. ¿Se acuerdan de ¿Se acuerdan más o menos? Ese es un ejemplo para que ustedes más o menos entiendan. Los refinados de la ciudad, los que viven en sus casas grandes, por así decirlo, que no andan adorando a la vaca, hasta muchas veces hasta dicen, no, esos adoran a la vaca, esos vienen de allá, esos vienen de allá del cerro, y esos más o menos son como David. Cuando se acuerdan de David, y nomás es el puro ejemplo, no de la persona David, pero el puro ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Natán vino a David y luego le dijo, había alguien que se robó, que agarró unas, ¿se acuerdan la parábola? Que le dijo, acerca de las, que eran cuatro ovejas, ¿verdad? Vino uno de lejos, dice, y pues le quitó la oveja que tenía, ¿verdad? Y era la única que tenía y se la llevó, y él tenía un montón, ¿verdad? Él tenía un montón. Y pero agarró la única ovejita de esta persona. ¿Tú crees que está bien, David? Y luego quizás David le dijo, parafraseando, ¿verdad? Quizás David le dijo, ¿y ese que agarró tenía un montón? No, pues que sí. ¿Y agarró la del vecino? No, pues que sí. Y luego David se encendió, dice, en ira.
Y luego dice, merece la muerte, que lo lleven a la muerte. O sea, ¿sí ven cómo juzgó? O sea, juzgó él, dijo, no, pues ese sí es pecador, dijo, ese sí es pecador. Entonces, Natán le dijo, ese que dices que es pecador y que merece la muerte, ese eres tú. Pero él no se fijaba. Él no se fijaba que él era así delante de Dios. Él podía juzgar, pero en otro. No, ese merece la muerte. Y Natán le dijo, pues ese tú eres. ¿Sí entendemos? Ese exactamente ese ejemplo es entre el hombre de la ciudad, que es el hombre moral, y el hombre pagano. El hombre moral es como cuando David dijo, ese merece la muerte. El pagano merece la muerte porque adora la vaca. Pero delante de Dios, el profeta le dijo, no, tú eres ese. Por eso dice la Biblia, aquí, fíjense lo dice en el 2, dice, versículo 3, y piensas esto, tú hombre de ciudad, tú que juzgas a los paganos de la montaña, haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Sí ves? O sea, ¿sí ves cómo Dios lo está confrontando a los dos hombres? Al moral, que no acepta a Cristo, ¿verdad? No acepta a Cristo, o sea, le dice no a Dios, pero sí es moral, pues, o sea, sí hace 2, 3 cositas buenas, es refinado, te dice, hola, ¿cómo estás? Quizás hasta te paga bien, muy buenos días, ese es el hombre moral, pues, tienes que identificarlo para que tú sepas quién es un hombre moral, pero que en realidad ellos odian a Dios. O sea, no quieren nada con Dios. O sea, los hombres morales son aquellos que, por así decirlo, son morales, pero los domingos los agarran como para el fútbol, los agarran como para ir a las carreras, los agarran como para ir a las fiestas, los agarran como para ir en las motos a pasear. O sea, hacen todo eso, pero menos el Señor. O sea, para el Señor no tienen tiempo. Haz de cuenta que le dicen no al Señor. Y decirle no a Cristo es estar en contra de Él. Por eso es que el Señor les dice, cualquiera que tú seas, dice, si tú dices que eres de la ciudad, no, dice, tú eres exactamente lo mismo. Lo mismo, dice, para mí tú eres lo mismo. O sea, aquel está adorando vacas y puercos y todo eso. Y tú, dice, me dices a mí que no. O sea, estás contra mí. ¿Sí entendemos? Entonces, si ven, es bien importante que ustedes conozcan quién es un hombre moral. Acuérdense que un hombre moral, pero sin Cristo. ¿Sí entendemos? Entonces, por eso el Señor le dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre de la ciudad, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas, ¿qué pasó con David? ¿Se acuerdan que juzgó? Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Sí ves? Y eso es lo que está pasando con el hombre moral de Romanos. Es bien importante. Entonces, eso es lo que pasa. Y luego, el hombre moral, fíjate lo que hace. El hombre moral lo que hace es, no entiende como la altura de la ley. O sea, la regla de Dios. O sea, el hombre moral no la entiende. Para él tiene como su propia regla. El hombre moral. Acuérdate, el moral no va a la iglesia, por así decirlo. O sea, no quiere nada con Dios, pues, pero es buena persona. Sí entendemos eso, ¿va? Entonces, no entiende la regla de Dios. Él piensa que mientras se mantenga como, yo no hago nada, pero entonces no entiende la regla de Dios, que es alta, pero tampoco entiende la profundidad de su pecado. O sea, no entiende que decirle no al Señor es estar contra Él. O sea, no entiende que su pecado es profundo y que necesita también un Salvador. Así como lo necesitó María, la Virgen María, o así como lo necesitó a Abraham, así también el hombre moral necesita de Cristo, porque su pecado es profundo. ¿Sí entendamos? O así como lo necesita el pagano de la montaña que adora animales,
Así como ese necesita a Cristo, así también el hombre moral necesita a Cristo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, no entiende la altura de la ley, ni entiende la profundidad de su propio pecado. Porque no porque sea moral, Dios le va a dejar pasar. No, es moral y toda la cosa, y es educado y toda la cosa, pero decirle no a Dios es estar contra Él. Entonces también ocupa el hombre moral un salvador. ¿Sí estamos entendiendo? Los hombres morales, muchas veces sí desean el fruto del cristianismo, pero no quieren sus raíces. ¿Entendemos eso? Entonces, dice aquí que el hombre moral, fíjate, subestima, ¿verdad? Subestima o menosprecia la bondad y la paciencia de Dios. Fíjate lo que dice en el 2.4, Romanos 2.4. Léale. Menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. ¿Otra vez? O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. Entonces, el hombre moral menosprecia estas dos cosas: la paciencia de Dios y la bondad de Dios. El hombre moral menosprecia la paciencia de Dios. Ahora, ¿qué es la paciencia de Dios? La paciencia de Dios es retener su ira y su condena. O sea que Dios dice, voy a tener paciencia de este hombre. Y luego, pero dice el hombre moral, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, menosprecia su bondad y su paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es la bondad de Dios, es la acción de ofrecer su gracia. Esa es la bondad de Dios. O sea, Él ofrece su gracia, ¿verdad? Ofrece su gracia al hombre inmoral, pero Él no la quiere. Él menosprecia su paciencia. Acuérdate, la paciencia es que el Señor no le dé de su ira, ¿verdad? Y su paciencia es, tengo paciencia, te voy a dar gracia, pero eso lo menosprecia el hombre moral. O sea que no lo recibe a Cristo, pues. ¿Sí estamos entendiendo? No lo recibe a Cristo. Entonces, el hombre moral asume que su moralidad le va a librar del juicio. Fíjense lo que dice en el 2.3. 2.3, léanle 2.3. Entonces, esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Sí ven? O sea que ni porque sea moral va a escapar. Ni porque sea moral, porque se necesita a Cristo. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces, el hombre moral va a ser juzgado por sus pensamientos, por sus palabras y por sus hechos, por todo, pues. Por todo, ese es el hombre moral. Entonces, el hombre moral se considera a sí mismo justo, a semejanza del pagano. Será juzgado también por su doble testimonio de la naturaleza y de la conciencia. Ahora, acuérdense, la conciencia no es una conciencia legislativa, sino una conciencia judicial. Acuérdense, la conciencia, haz de cuenta que la conciencia no es que hace leyes, ¿ok? La conciencia no hace leyes, ¿verdad? La conciencia nomás como que te dice, eres culpable y eres inocente. La conciencia te dice, eres culpable o eres inocente, pero la conciencia no hace leyes, pues. No hace leyes. Por eso que muchas veces, cuando tú haces mal, haz de cuenta que tu conciencia te dice, no, pues ¿para qué vas a la iglesia? La conciencia nomás te está condenando. No es que te está guiando. Por eso la conciencia no guía. No guía la conciencia, pero sí te dice, esto está mal, esto está bien. ¿Ok? ¿Sí estamos entendiendo eso? O sea, la conciencia no está hecho como para guiar. Lo que está para guiar es la palabra de Dios.
Pero la conciencia, por así decirlo, sí está hecha para guiarte, pero a la Biblia, ¿verdad? Pero no está hecha para guiar en tu vida. No sé si me estoy entendiendo, ¿sí? Ok, entonces, ahí está. Entonces, acuérdense eso, de la conciencia no es legislativa, sino es judicial. Por eso es que tu conciencia muchas veces, si tú pecas, ¿verdad? Muchas veces la conciencia te va a decir, pues ¿para qué sigues de cristiano? ¿Para qué sigues leyendo la Biblia si ya pecaste? ¿O para qué vas a la iglesia si ya pecaste? O sea, la conciencia lo que hace es más te acusa, pero no es para que te guíe, porque si tú te dejas guiar por la conciencia te va a decir, pues ¿para qué vas a la iglesia? Eres eres pecador. Entonces la conciencia no está para que tú la obedezcas cuando te diga no vayas a la iglesia. Al contrario, ahí debes tú de ir a la iglesia, porque ¿dónde se te va a ayudar mejor? ¿Sí entendamos eso? Ok, entonces acuérdense, la conciencia está, por así decirlo, está hecha para que te guíe, pero a la Biblia, para que busques de la Biblia, para que busques como de Cristo, por así decirlo. Pero la conciencia no está hecha para guiar tu vida. Lo que está hecho para guiar tu vida es la Biblia, ok, y la conciencia está hecha como para guiarte a la Biblia. ¿Sí entendemos eso? Ok, entonces, ahí está el hombre moral. Ahí está el hombre moral. Acuérdense lo que es el hombre moral delante de Dios, dice la Biblia. Así que tú vivas en un casonón, ¿verdad? Hasta con gates ahí, con puerta, y no quieres a nadie te molesta, y eres saludador y toda la cosa. Pero si no tienes a Cristo delante de Dios, dice que los pecados son exactamente lo mismo que el pagano que anda allá besando vacas. ¿Sí entendemos eso? Ok, el último se llama el religioso o el judío. El judío, mejor pónganle el judío o religioso. Esto lo encontramos en Hechos, en Romanos 2:17. El judío o el religioso. Este es el hombre, el religioso o el judío. Fíjense lo que dice el versículo 17. ¿Alguien léale? Aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Ahí está otra vez. Aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. El 18. Y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor. 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Ahora, bueno, léele hasta el 23. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Hasta ahí mejor. Si ven el asunto, léele ese último versículo que leíste. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Si ven lo que dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Aquí está hablando entonces, dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe de hurtar, ¿hurtas? Y ahí sigue diciendo. ¿Sí ven para dónde va? Este hombre se estaba excusando de decir, yo conozco la ley y yo doy clases de la ley. Yo doy clases de la ley. Este hombre ya no es el pagano. Este hombre ya no es el moral. Este hombre conocía. Ya era un judío. Ya era un religioso que daba clases. Este hombre es uno que sabe. Sabe la voluntad, dice. Sabe que no se debe de hurtar. Este es una persona que sabe. Y también Dios le dice, fíjate lo que le dice,
tú que dices, dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Entonces, esta persona es alguien que conoce la voluntad de Dios, que conoce la palabra de Dios, que conoce el asunto que Dios le está diciendo, que lo que estaba predicando no lo estaba viviendo. Ese es su pleito de Dios con este hombre. Tú que dices que no se debe de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se debe de adulterar, adulteras. Tú que dices que no se debe de hacer esto, lo haces. O sea, tú sabes las cosas, pero no vives lo que tú estás predicando. ¿Sí entendemos eso? Y esa es una advertencia para nosotros. Porque ya es un hombre que sabe. Por eso que les digo que la palabra de Dios sí, no nos deja sin rebanada. ¿Sí ven ya los tres hombres diferentes? ¿Sí ven que habla del pagano? Habla del moral, pero ahora habla de una persona que conoce. Y luego dice instruido, dice instructor de los indoctos, dice dice versículo 18, y conoce su voluntad, irá, instruido por la ley, apruebas lo mejor. O sea que esta persona era una persona que sí conoce la Biblia, que sí conoce de la palabra de Dios, sabe de la voluntad de Dios, sabe que no se debe de adulterar, sabe que no se debe de robar, sabe que esto, pero la queja del Señor, y dice, ¿sabes qué? Tú tampoco vas a quedar sin castigo, porque tú que predicas que no se debe de hacer esto, tú lo haces. ¿Sí vemos? Sí, vemos que este hombre ya es algo indiferente. Por eso desde empieza diciéndole, versículo 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en la ley de Dios. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces la excusa que estaba teniendo esta persona es, dice, yo conozco la ley, o sea, yo sé lo que digo, pero Dios le rechazó esa, como al otro, ¿te acuerdas que dijo, no tienes excusa? También a este que conoce, le dijo, no tienes excusa. ¿Por qué no tienes excusa? ¿Por qué no tienes excusa? Fíjate lo que, por eso lo que dice, que por qué no tiene excusa. Le dice, tú sencillamente no practicas lo que predicas. No practicas lo que predicas. Fíjate lo que dice ahí en el versículo 2:17 al 24. 2:17 al 24. Bueno, ahí en el 24. Leen el 24, ya lo leímos todo lo demás. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Sí ves lo que dice ahí? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Estas personas que conocían la palabra de Dios, no estaban viviendo de acuerdo a lo que estaban predicando, entonces el nombre de Dios era blasfemado. Ahora, gracias a Dios que nosotros hasta ahorita tenemos buen testimonio. Gracias a Dios que tenemos buen testimonio. Porque aquí el hombre, haz de cuenta que nos alcanza como a advertir a nosotros. Nos alcanza como a advertir. Y el asunto es que gracias a Dios que nosotros tenemos un buen testimonio hasta ahorita por la gracia de Dios. Porque si nosotros fuéramos estos, como les digo, que casi nos agarra, ¿verdad? O sea, Dios está advirtiendo, no te quiero en estos tres grupos. No te quiero en estos tres grupos. Porque si estamos en el tercero, nosotros haríamos blasfemar su nombre. Y gracias a Dios no lo hemos estado haciendo. ¿Por qué? Porque hacer blasfemar el nombre de Dios es que te conozcan que vas a la iglesia, que predicas, pero que te vieron en el baile, pero que te vieron haciendo cosas, que te vieron haciendo esto, que te vieron haciendo lo otro. ¿Sí entendemos eso?
Y ahí es cuando el nombre de Dios es blasfemado. Y ahorita, gracias a Dios, por la gracia de Dios, ¿verdad? Que casi nos llega todo eso. Pero gracias a Dios, por eso es bien importante cuidar nuestro testimonio. Bien importante. No es fácil, cuidar nuestro testimonio no es fácil. Pero con la ayuda de Dios, ¿verdad? Decir, Señor, ayúdame a guardar mi testimonio, porque tu nombre, tu testimonio es de mucha importancia, porque eso es lo que hace blasfemar el nombre de Dios, y por eso viene el castigo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, lo que Dios les dice a este judío, lo que Dios les dice al judío, que no era, fíjense, no era por conocer la ley o por tener posición de la ley. No era que se iban a salvar por tener la ley o por conocer la ley. No se iban a salvar por eso. ¿Por qué se iban a salvar? A ver, alguien. Por aceptar a Cristo. No, sí, pero estamos hablando como de la vida, toda la vida. O sea, no era porque ellos conocieran la ley o conocieran la Biblia o que tuvieran posesión de la Biblia o posesión de la ley. No era eso lo que los iba a salvar. ¿Qué es lo que los iba a salvar? A ver, alguien. ¿O qué es lo que Dios miraba con bien? Exactamente. Exactamente. Lo que Dios mira con bien no es que tú tengas la Biblia o que la conozcas. Lo que Dios mira con bien es que la cumplas, que la practiques. ¿Qué es lo que quedamos de la oración? ¿Se acuerdan de la oración? Lo que dijimos, que muchas veces la ensalzamos más de lo que la practicamos. ¿Se acuerdan? Esa vez que yo prediqué de la oración, me quedó una convicción a mí. Y ahora últimamente cuando oro con mucha convicción de decirle, Señor, yo sé que me estás escuchando. Esto y esto y esto y esto, Señor. Esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque ahora hay esa convicción de que el Señor quiere que oremos. Quiere que le pidamos. Entonces, lo que los iba a salvar a ellos, estamos hablando en contextos generales, lo que los iba a salvar a ellos, no estamos hablando de la salvación ahorita, pero en contexto general, ¿sí tenemos? Lo que les iba a salvar a los judíos no era que su posición de la ley o que conocieran la ley, sino el cumplimiento de la ley. Ese es lo que Dios está diciéndole al judío, al maestro, lo que le está diciendo. O sea, no es lo que Dios se agrada, es que practiquemos la palabra de Dios. ¿Sí entendemos eso? Y el judío, eso es lo que estaba haciendo, que estaba dando clases de la ley, que conocía la ley, conocía la voluntad, pero dice, tú decías, no hay que robar, pero él robaba. No hay que adulterar, pero él adulteraba. ¿Sí entendemos eso? ¿Cuántos hasta ahí estamos entendiendo? Bien importante eso. Fíjense lo que dice. Vamos a Génesis 34. Vamos a Génesis 34, 30. Génesis 34, 30. El que lo tenga, léale. Génesis 34, 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el ferezeo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y será destruido yo y mi casa. Y seré destruido yo y mi casa. Entonces dijo Jacob, Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. Imagínense, aquí se acuerdan cuando ellos, el pueblo de Dios, hicieron matadera, ¿se acuerdan? Ahí con los dos hijos de este Jacob, ¿se acuerdan? Este Leví, el otro, ¿verdad? Y dijeron, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué hicieron eso? Entonces, vamos a Ezequiel 36. Ezequiel 36. Los malos testimonios. Ezequiel 36.
Estamos hablando de los malos testimonios ahorita. Que de lo que el Señor está advirtiendo aquí es que no hagas blasfemar el nombre de Dios con tu testimonio. O sea, guarda tu testimonio. Hay que guardar nuestro testimonio. Aunque muchas veces ha salido como atropellado nuestro testimonio, siempre pedirle al Señor de rodillas: Señor, guarda mi testimonio, ¿verdad? 36 a 17. 36, 17. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis... No, 36, ¿es de 36? Ezequiel 36, 17. Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con su camino y con su obra, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. 20. Y cuando llegaron a las naciones, andando, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: Fíjense lo que decían de ellos. estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Ahora, versículo 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. ¿Sí ven lo que dice ahí? Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Pero he tenido dolor. ¿Sí ven? O sea que lo que Dios estaba diciendo aquí, que dice: yo tengo dolor de que profanan mi nombre, de que blasfeman mi nombre por causa del pueblo de Israel. O sea, ellos hasta dicen las otras naciones decían: estos son de Jehová, estos son del pueblo de Dios, estos son, mira los cielos, lo que andan haciendo todo. Y dice Dios: tengo dolor de eso. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, ellos, el pueblo judío, acuérdense que también se circuncidaban. O sea que muchos de los pueblos judíos se circuncidaban y diciendo: no, pues nosotros nos circuncidamos. De hecho ellos decían que Moisés estaba en las puertas del infierno, viendo que nadie, ningún que estaba circuncidado se fuera al infierno. O sea, ellos la circuncisión para ellos era olvídense. Era casi como la salvación. Por eso decían: en las puertas del infierno, Moisés se asegura que ningún circuncidado vaya al infierno. Pero la circuncisión, dice Pablo, que de nada valía, a menos que hayan guardado todo. Porque eso era un ritual, ¿sí entendemos? O sea, un ritual de nada sirve si no va acompañado de autenticidad por dentro. ¿Sí estamos entendiendo? Fíjense lo que dice ahí. Vamos a ir a... dejen, veo a ver si lo hallo ese versículo. A ver, léanle 2.25. 2.25. No, Romanos 2.25. Ya vamos a Romanos otra vez. Romanos 2.25. Ah, sí es ese. Romanos 2.25. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Sí ves? Pues en verdad la circuncisión aprovecha. Fíjate, sí aprovecha, pero si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Sí estamos entendiendo? O sea que no, los rituales no funcionaban para Dios.
a menos que se hiciera auténtico por dentro, que se guardara la ley. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces, también el que ellos hayan nacido judíos, de nada servía si no obedecían. 2:28 y 29, léanle 2:28 y 29. Pues no es judío el que lo es externamente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, es espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los Hombre, sino de Dios. sino de Dios. Ahí está. Entonces el asunto es, ahora, el judío tenía ventaja, sí tenía ventaja. ¿Cuál era la ventaja? Que les fue confiada la palabra de Dios como nación, ¿ok? Como nación, tenía ventaja como nación, pero espiritualmente no tenían ninguna ventaja. Espiritualmente todos somos iguales, porque todos debemos de arrepentirnos y recibir a Cristo. Entonces, pero nacionalmente ellos tenían ventaja. ¿Qué era la ventaja? Que se les había confiado la palabra de Dios. Fíjense lo que dice aquí. Y ya mero vamos a acabar unos 5 minutos. Fíjense lo que dice aquí. Versículo 3.1. 3.1. Léanlo lo que dice 3.1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? 2. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Hasta ahí. Les fue confiada la palabra de Dios al judío, al pueblo judío les fue confiada la palabra de Dios. Y aquí viene un punto a resaltar. Aquí viene un punto a resaltar. Y con este vamos a terminar. Aquí viene un punto a resaltar. Fíjense esto. Y con esto terminamos con broche de oro. Si un católico un día te dice, nosotros hicimos la palabra de Dios. Hicimos la palabra de Dios, cosa que es verdad, no es verdad. Pero si te dice, es que el Papa Dámaso I, él hizo la Biblia, o nosotros hicimos la Biblia. Ahora, fíjate cómo se condenan, porque Israel, ¿a quién le fue confiada la palabra de Dios? A Israel. O sea, ¿quiénes fueron los que escribieron el Antiguo Testamento? Los judíos. ¿Quiénes son los que escribieron el Nuevo Testamento? Los apóstoles. ¿Dónde eran? Ahí está el asunto. A ellos les fue confiada la palabra de Dios. Ahora, fíjense, pongan bien atención aquí. La palabra de Dios les fue confiada al pueblo judío, ¿sí o no? Ahora, ¿dónde está el pueblo judío ahorita? ¿Les ha ido bien? ¿O está desparramado? ¿O están en castigo? ¿Dónde están? Entonces, ¿de qué les sirvió? Que ellos mismos, a ellos les confiaron la Biblia, por así decirlo. Pero si ustedes se fijan que no es eso el asunto. El asunto no es que ellos, haz de cuenta que como que si Dios les dijera, ok, aquí está la ley a ustedes, aquí está la Biblia a ustedes, con eso ya es suficiente. No es suficiente con poseer la ley o poseer la Biblia, no es suficiente. O saber la Biblia no es suficiente. Lo que vale delante de Dios no es que si tú hiciste la Biblia, o que si yo hice la Biblia, o que si yo escribí la Biblia. Eso delante de Dios no tiene relevancia. Lo que tiene relevancia es ¿qué? Si la cumples exactamente lo que pasó con Israel. Y por eso le dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras. Primero, fíjate, ciertamente que les ha sido confiada
la palabra de Dios. Fue confiada la palabra de Dios. Y versículo 3, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Sí ven el asunto? Que a pesar de que ellos recibieron la palabra de Dios, de que ellos tenían posición de la palabra de Dios, les fue confiada la palabra de Dios. Haz de cuenta que ellos casi son los que la escribieron. Obviamente ya sabemos cómo fue, pero haz de cuenta que ellos la escribieron, tenían posición de la palabra de Dios, pero de nada les sirvió. De nada les sirvió. Porque eso es lo que Dios, no lo que Dios está advirtiendo aquí en Romanos al judío, o al maestro judío, o al que conoce, que de nada sirve que conozcas la Biblia, de nada sirve que tengas posición de una Biblia, pero que ni siquiera la viva uno o la practique. Entonces, si al pueblo judío le fue confiada la palabra de Dios, pero ni siquiera él la obedeció, y Dios los esparció, Dios los castigó. ¿Sí ven cómo Dios los castigó? Cuando los castigó con Nabucodonosor, cuando se los llevó cautivos a las tribus, y pobre Israel, ¿cómo le ha pasado? Y ellos son los que se les confió la palabra de Dios, pero más se les confió la palabra de Dios y más así les fue. Entonces, un católico decir, nosotros somos los que hicimos la Biblia, se está condenando. Sin saber se está condenando. ¿Por qué? Porque ustedes creen que Dios va a estar satisfecho con un católico. Es que nosotros hicimos la Biblia. Nosotros tenemos la Biblia. Disculpe, ustedes hicieron la Biblia. Pero ¿eso es lo que Dios busca? ¿Qué es lo que Dios busca? Cumplimiento. Y lo podemos ver en Israel. Cuando un católico les diga que ellos hicieron la Biblia, ustedes díganle, ahí dice, la Biblia fue confiada ¿a quién? A Israel. Ahora pregúntenle a Israel cómo le fue. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que por posicionarse, ¿verdad? Porque ellos la escribieron, con ellos iban a ser favorecidos. Y dijo Dios, no, Señor. Es para que tú la conozcas y tú la vivas y la vas a repartir. Pero no que la vas a repartir y tú no la vivas. Eso era el asunto. La vas a repartir, pero tú primero vas a vivirla. Si la vas a repartir y tú sin vivirla, eso no. Y por eso se los llevaron a ellos. Y por eso ahorita están por todos lados. Porque están castigados. Por eso entró la iglesia. ¿Sí entendemos eso? Entonces al pueblo, al judío, al hombre judío, lo que Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué? Lo que tú estás predicando, no lo estás viviendo. Nomás lo estás repartiendo, pero tú no lo estás practicando. Y a causa de eso están blasfemando mi nombre. Entonces por eso voy a traerte el juicio. Porque estás haciendo blasfemar mi nombre entre las naciones, entre los gentiles, entre las otras personas. ¿Sí estamos entendiendo? Y por eso les digo, estos son los tres hombres que habla Romanos hasta el capítulo 3. El pagano, el moral y el judío. El maestro judío. Que en este caso nosotros debemos de tener cuidado de no caer en el tercero. No caer en el tercero. ¿Cuál es caer en el tercero? Que nuestro testimonio esté por los suelos, pero que nos conozcan que somos cristianos. Por eso ahí dice, fíjense lo que dice. Fíjense lo que dice ahí Romanos. Dice, esto es lo que al Señor le preocupa, y esto es lo que les duele. 2:24, léanle, 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Sí ven el asunto? Ese es el problema. Porque como está escrito, el nombre de Dios
es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Le está diciendo que ustedes que conocen la ley, que conocen la Biblia, la predican, pero no la viven. O sea, la repartes, pero no la practicas tú. Entonces, eso es lo que el Señor le está diciendo al maestro judío o al maestro que conoce la palabra de Dios. Y por eso yo les digo, nosotros debemos de cuidarnos de no caer en el tercero. Porque si en dado caso nosotros podríamos caer en el tercero, en el pagano no, en el moral tampoco, porque ya tenemos a Cristo, pero en el tercero sí. El tercero es que nosotros, nuestro testimonio, háganos blasfemar a Dios por causa de nuestro testimonio, pero gracias a Dios que ahorita gracias a Dios, por la gracia de Dios, nuestro testimonio está bien. Sí, tenemos 2, 3 ahí cositas, pero hay que cuidar, ¿sí entendemos eso? Por eso dice ahí en un salmo, ¿dónde está? ¿No se acuerdan de ese? Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Los que guardan. Es en el Salmo 19:2. A ver, Salmo 19:2. Salmo 19:2. No sé si está hablando de los testimonios de las personas o testimonio de la Biblia. Salmo 19:2. A ver, léanle. Un día emite palabras. No, 119:2. Desde el 1 y 2. Ahí les va. Salmo 19:1 y 2 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Fíjate lo que dice. Bienaventurados los que guardan, ¿qué? Sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, o sea, de Dios, y con todo el corazón le buscan. ¿Sí ven el asunto? Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque a Dios le causa dolor cuando nosotros decimos que conocemos la palabra y somos hijos de Él y damos otro testimonio que no. Y por eso hasta también es como fíjense lo que dice aquí. Vamos a ir a 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3. 3:7, léanle. 1 Timoteo 3:7. Fíjense lo que dice. También es necesario que tengan buen testimonio. ¿De dónde? De los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. ¿Sí ven lo que dice ahí? También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, por eso es que el Señor quiere que cuidemos nuestros testimonios. No nomás porque hacemos blasfemar su nombre, pero también, si no cuidamos nuestro testimonio, podemos caer en descrédito y en un lazo del diablo. Podemos caer en un lazo del diablo. Me estaban contando de uno que iba a predicar a las calles, aquí por las calles, por aquí. Iba a predicar a las calles y agarraba la bocinota y predicaba. Y parece que alguien le tomó una foto andando de caramba por ahí. No sé si con mujeres o alguien, pero es caso que le tomó foto y lo subió a la internet. Y como es conocido que andaba en las calles predicando, bueno, le sacaron eso, jamás se paró a las calles a predicar. ¿Qué fue eso? Un lazo del diablo. Cayó en descrédito. Y por eso es que el Señor dice que no nomás debemos de guardar nuestros testimonios, porque si no hacemos blasfemar a Dios, a su nombre, pero para no caer en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, por eso es que es bien necesario que nosotros no seamos como el maestro gentil, el maestro judío o el judío que conocía, que predicaba, pero no practicaba.
No tenían nada que ver. Él pensaba que la posición de la ley o que la confianza que le dieron de darle la ley, la Biblia, con eso era suficiente. Y Dios le dijo, no, te di la Biblia, te di las instrucciones, pero son para ti. Y después ya que las tengas tú, repártelas. Pero no, él estaba repartiendo. ¿Se acuerdan lo que Cristo decía de los fariseos? Dijo, hagan lo que ellos les dicen, pero no lo que hacen. ¿Sí se acuerdan? Porque eran hipócritas. Pero el asunto es que nosotros, el Señor dice, ¿sabes qué? Guarden sus testimonios. Guarden sus testimonios. Mucho cuidado con sus testimonios. Mucho cuidado porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Satanás va a usar al vecino. Va a usar al del trabajo. Va a usar al del otro. Pero más van a usar a los que viven cortito. ¿Para qué? Para que nosotros caemos en descrédito y en lazo del diablo. Por eso el Señor dice, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigas en descrédito y en lazo del diablo. ¿Qué le pasó a este que les digo que predicaba? Jamás se paró a predicar. ¿Por qué? Se quiere parar a predicar y luego le dice, mira lo que andabas haciendo. Y no, pues ya con eso, ¿ya cuándo? ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, ¿sí ven por qué Dios quiere que tengamos buen testimonio? No nomás para que no hacemos blasfemar su nombre, pero para que nosotros mismos no caigamos en lazo del diablo o en descrédito. O sea, Dios no nos quiere, Dios no quiere que seamos cristianos desacreditados, pues, o sea, que tengan un mal testimonio. No, Dios quiere, ¿sabes qué? Guarda tu testimonio, guárdalo, porque te necesito con un testimonio fuerte, bueno. ¿Sí entendamos eso? Entonces, ahí acabamos los tres hombres. El pagano, el hombre moral y el maestro judío o el judío. Esos son los tres hombres. Y nosotros, mucho cuidado de caer en el 3. Porque nosotros conocemos la palabra de Dios. Pero cuidado, mucho cuidado. Porque Satanás anda como león rugiendo. Él sabe lo que estamos haciendo allá en Copala. Lo que estamos cooperando, lo que estamos orando, lo que estamos pensando para otros pueblos, lo que estamos haciendo para la familia, lo que estamos invirtiendo en la familia, en lo que estamos practicando. Él sabe todo lo que está haciendo. O sea, estamos en la mira de Satanás. No crean que no. No crean que no. Porque Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, por eso el Señor nos dice, tengan cuidado con su testimonio. Mucho cuidado. ¿Sí entendemos ahí? Bueno, entonces vamos a orar y en estos momentos les mandamos un saludo a los de la internet y en estos momentos terminamos con la internet. Y